Mi nombre es Thea. Tengo 35 años. 3 días después de dar a luz a mi hija, mi suegra se paró en mi habitación del hospital y le dijo a todos que el bebé no era de la familia. Sostuvo a Luna como si fuera una pregunta para la que ya tenía la respuesta. Se giró hacia la habitación llena de los Caldwell y lo dijo lo suficientemente alto como para que la estación de enfermeras la escuchara. Este bebé no puede ser de nuestra sangre. El rostro de mi esposo se quedó en blanco. Mi cuñada se cruzó de brazos y sonrió. Y yo, todavía adolorida, todavía en bata de hospital, todavía aprendiendo a amamantar, hice lo único que les daba más miedo que las lágrimas. Le devolví la sonrisa, porque soy asesora genética. 12 años leyendo lo que la sangre realmente dice. Y en 10 días, un médico entraría por esa puerta, con una respuesta para la que ninguno de ellos estaba preparado. Pero permítanme volver al principio. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde las mujeres comunes se enfrentan a momentos familiares, imposibles y salen con su dignidad intacta. Si alguna vez te han hecho demostrar que perteneces a quienes se suponía que debían amarte, esta es para ti. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Luna llegó a este mundo a las 2:47 a.m. de un martes, después de 14 horas de parto que casi me envían al quirófano. Daniel me sujetó la mano con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Cuando la pusieron sobre mi pecho, 6 libras y 11 onzas, una cabeza llena de cabello oscuro, él lloró antes que yo. Soy asesora genética senior en el Centro Médico Richmond. Eso significa que paso mis días explicando cromosomas a familias que acaban de recibir noticias que no esperaban. Leo los resultados de pruebas como otros leen recetas, escaneando en busca de lo que importa, marcando lo que está fuera de lugar, traduciendo los números en algo que un padre pueda entender. No crecí con dinero ni contactos. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Cáncer de ovario, etapa 4. Diagnosticado demasiado tarde. Después de eso, solo estábamos mi papá y yo en un apartamento de 2 habitaciones en Raleigh. Él manejaba un camión de reparto. Yo trabajé como mesera para pagar la universidad comunitaria, me transferí a la estatal y trabajé el turno de noche en un laboratorio de hospital mientras terminaba mi maestría. Todo lo que tengo lo construí con horas. Cuando Daniel me propuso matrimonio, pensé que finalmente estaba obteniendo lo que había estado construyendo toda mi vida. Una familia. No una casa o un título. Una mesa de cocina donde nadie faltara. Un apellido que significara que alguien me esperaba al final del día. Pensé que dar a luz lo sellaría. Que una vez que Luna estuviera aquí, finalmente sería una Caldwell de una manera que nadie pudiera cuestionar. Me equivoqué en esa parte. Diane Caldwell me había estado midiendo desde el día que Daniel me llevó a casa. Lo vi en la forma en que escaneó mis zapatos en la puerta principal. En la forma en que preguntó a qué escuela fui y luego hizo una pausa el tiempo suficiente para que el silencio dijera algo. Su esposo, Robert, el padre de Daniel, había sido juez de condado. Los Caldwell tenían un nombre en esta parte de Virginia, el tipo de nombre que se susurra en las colectas de la iglesia y se graba en las alas de los hospitales. Robert murió hace 3 años, un ataque al corazón a los 61, rápido y definitivo. Después de eso, Diane se convirtió en la única guardiana del legado Caldwell y lo protegió como una mujer a quien una vez le dijeron que no era lo suficientemente buena para él. Llevaba un collar de perlas cada vez que la veía, color crema, perfectamente emparejadas, con un cierre de oro con forma de pequeña hoja. Habían estado en la familia Caldwell durante 4 generaciones. Me dijo una vez, pasadas de madre a nuera, pero solo a la sangre, solo a las Caldwell de sangre. Me miró cuando lo dijo. No con maldad. Exactamente, solo clara. Las perlas no eran para mí, nunca lo serían. Y Luna ni siquiera había nacido, y Diane ya había trazado la línea. Lo que no noté en ese momento, porque estaba ocupada defendiéndome, fue algo más pequeño. Algo que Diane le dijo a Brooke un día de Acción de Gracias, mientras hojeaba fotos antiguas. Señaló una foto de Daniel a los 8 o 9 años y frunció el ceño ligeramente. Nunca se pareció mucho a Robert, ¿verdad? Brooke se encogió de hombros. Diane siguió adelante. Lo archivé en algún lugar donde no pensaría durante meses. El primer golpe real llegó 4 horas después de que naciera. Luna todavía estaba en la sala de partos, conectada a un suero, tratando de mantener los ojos abiertos. Daniel había ido a la cafetería. Su familia llegó en oleada. Diane primero, luego Brooke y su esposo Greg, luego la tía Carol con un ramo de globos y su teléfono ya grabando. Diane tomó a Luna de la cuna sin preguntar. La sostuvo a la distancia de un brazo, estudiando su rostro como examinarías una pieza de fruta en el mercado. «Es morena», dijo Diane. Miró a Brooke. «Los bebés Caldwell son rubios». «Siempre lo han sido».
Brooke inclinó la cabeza y se cruzó de brazos. Tiene mucho pelo para una recién nacida. Carol siguió grabando. Yo yacía allí en un enredo de mantas y monitores y trataba de decirme que esto era solo Diane siendo Diane, anticuada, quisquillosa, no cruel, solo particular. Mi madre tenía cabello oscuro, dije. Los rasgos recesivos no saltan en línea recta. Puedo dibujarte un cuadro de Punnett si quieres. Nadie se rió. Diane volvió a colocar a Luna en la cuna, con el cuidado de alguien que devuelve un libro de biblioteca y dijo, ya veremos. 2 palabras, planas, practicadas, una puerta que se cierra sin un portazo. Daniel regresó con un sándwich de pavo y una sonrisa. ¿Ya la conocieron todos?, preguntó. Brooke asintió. La conocimos. Vi a Diane alisar sus perlas con el pulgar. No volvió a mirar a Luna durante el resto de la visita. Esa noche, después de que todos se fueron, sostuve a Luna contra mi pecho y sentí la fina cinta plástica de su identificación del hospital presionar contra mi clavícula. Pequeñas letras. Caldwell. Luna. Prueba de quién era. No hablo mucho de mi madre. No porque duela. Duele. Sino porque cuando digo que perdí a mi mamá a los 9 años, la gente completa una versión del dolor que es más suave que la real. La realidad era comer cereal sola a las 6 a.m. mientras mi papá ya estaba en su ruta. La realidad era aprender a trenzarme el cabello con un video de YouTube en 2004, cuando la resolución era tan mala que apenas se veían los dedos. Cuando me casé con Daniel, no solo me casaba con un hombre, me casaba con la idea de que mi hija, quienquiera que resultara ser, tendría más sillas en su mesa que yo. Abuelos, tías, primos que aparecieran en el recital y trajeran cazuelas cuando alguien estuviera enfermo. Un apellido con peso. Así que cuando Diane miró a Luna y no vio a una Caldwell, no fue solo un insulto. Fue una amenaza a lo único que había pasado toda mi vida tratando de construir. Una familia que no tuviera vacíos. Me quedé despierta esa noche mirando las losetas del techo, contando los agujeritos, porque contar era más fácil que llorar. Luna dormía en la cuna a mi lado, su mano cerrada en un puño del tamaño de una nuez. Su cinta de identificación captaba la luz azul del monitor. Caldwell, Luna. Y lo leí una y otra vez como una oración. Mañana me iría a casa. Mañana armaría la guardería, lavaría los biberones, descubriría cómo funcionaba la silla del auto. Mañana empezaría a demostrarle a Diane que Luna pertenecía. Y odiaba eso. Pensar que demostrar era la palabra correcta. Los mensajes de texto comenzaron 2 días después de que trajimos a Luna a casa. Llegaron al teléfono de Daniel, pero estaban destinados a mí. Diane tenía un don para eso. Decirle cosas a su hijo que en realidad eran sobre su esposa, como el lanzador que tira a primera base cuando el verdadero corredor está en segunda. Solo verificando, cariño. ¿Ha estado durmiendo bien? Ya sabes, los recién nacidos pueden estar inquietos cuando el entorno se siente inestable. Luego, 1 hora después, estaba hablando con Carol y mencionó algo interesante sobre la genética. ¿Sabías que a veces los rasgos se saltan generaciones enteras? ¿O que a veces vienen de algún lugar inesperado? LOL. 64 años y firmaba sus acusaciones con LOL. Daniel me mostró los mensajes porque le parecían tristemente graciosos. Está pescando, dijo. Ignóralo. Lo intenté, pero a la mañana siguiente había uno nuevo. No estoy diciendo nada. Dani, solo digo que en estos tiempos es prudente estar seguro. No hay vergüenza en la certeza. Quería tirar su teléfono por la ventana. En cambio, fui a la guardería y organicé los bodys de Luna por tamaño por 3ª vez. Porque organizar era lo más parecido a gritar que tenía. Por esa época empecé a notar vacíos. La prima de Daniel, Patty, dejó de darle me gusta a mis publicaciones de Instagram. Su tía Carol, que normalmente comentaba todo, se quedó callada. Brooke, que nunca había iniciado una conversación conmigo en 6 años, me envió un mensaje. Espero que estés descansando. Las mamás primerizas necesitan sus fuerzas. Sonaba como una tarjeta de felicitación de alguien que ya sabía el final. Alguien estaba hablando, solo que no sabía cuántos de ellos estaban escuchando. Descubrí lo que Brooke había estado haciendo un jueves. El amigo de Daniel, Kyle, lo llamó mientras yo amamantaba a Luna en la sala. No pude oír toda la conversación, solo la parte de Daniel. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Y luego un largo silencio y luego... Eso es una locura, hombre. Es absolutamente una locura. Colgó y se sentó en el borde del sofá. No me miró de inmediato. Kyle dijo que Brooke le contó a la hermana de Greg que habías estado trabajando hasta tarde durante el 3er trimestre, dijo, y que ella pensaba que era sospechoso. ¿Trabajar hasta tarde? Soy asesora genética en un centro médico.
Aconsejo a familias que atraviesan los peores momentos de sus vidas. A veces esas citas se prolongan. Más allá de las 5 p.m. Brooke había tomado el hecho más ordinario de mi horario y lo había convertido en un arma. Daniel se frotó la cara con ambas manos. También le dijo a la esposa de Kyle que la coloración de Luna no coincide con la línea familiar. Cita textual. Dejé a Luna en la cuna con mucho cuidado porque me temblaban las manos y no quería ser el tipo de persona que sostiene a un bebé mientras la ira se acumula detrás de sus dientes. Tu hermana me está llamando adúltera, dije, a tus amigos. Él asintió. Lo sé, y tu madre empezó todo esto. Tampoco lo negó. Lo que lo hizo peor, lo que fue quirúrgico, fue que Brooke no me había acusado directamente. Había hecho lo que Diane le había enseñado. Hizo preguntas, alzó las cejas, mencionó cosas de pasada. La acusación estaba en todas partes y en ninguna, como el humo en una casa donde nadie admite que hay un incendio. Daniel no dudó de mí. Quiero ser clara en eso. Nunca dijo, ¿es mía? Nunca miró a Luna y dudó. Pero la duda no necesita vivir en la persona que la lleva. Solo necesita estar en la habitación. Él se volvió más callado. Sostenía a Luna de la misma manera, con cuidado, como la había sostenido desde el primer minuto. Pero algo detrás de sus ojos estaba trabajando, calculando números, revisando cronograma. Estoy casada con un ingeniero. Él resuelve problemas construyendo modelos en su cabeza, probando cargas, verificando dónde cae el estrés. Casi podía oír la estructura crujir. Tal vez deberíamos hacer la prueba, dijo una noche en la cama, con Luna durmiendo entre nosotros en su Moisés, solo para callarlos. ¿Callar a quiénes? A todos ellos. Miré el techo. Entonces tu madre me acusa de engañarte. Tu hermana lo esparce por medio condado y la solución es que yo me haga una prueba para demostrar que no soy una mentirosa. Él permaneció en silencio durante mucho tiempo. No creo que seas una mentirosa, Thea. Entonces, ¿por qué existe la prueba? No tuvo respuesta para eso. Yo tampoco todavía. Pero en algún lugar de la oscuridad, con la respiración de mi hija como único sonido en la habitación, empecé a pensar como consejera en lugar de como esposa. Una prueba de paternidad demostraría que Daniel era el padre de Luna. Bien, pero Diane no había dicho, Daniel no es el padre. Había dicho, este bebé no puede ser de nuestra sangre, nuestra, toda la línea de sangre. Y esa era una pregunta diferente, una que yo sabía exactamente cómo responder. Sigo pensando en ese mensaje de texto que envió, el que empezó todo. Si alguien en tu familia alguna vez te ha hecho demostrar que perteneces, ya sabes cómo se siente ese silencio. Quédate conmigo porque la forma en que esto termina no es como ella lo planeó. Y si eres nuevo aquí, suscríbete para no perderte el momento en que la habitación se quedó en silencio. Diane lo llamó una cena de bienvenida para Luna. La planeó para el sábado siguiente en su casa. La casa Caldwell, la que Robert construyó en 1992, la con el porche envolvente y la mesa de comedor con capacidad para 14. Invitó a todos. Las tías de Daniel, sus primos, los padres de Greg, incluso vecinos que conocían a Robert del Rotary. Una cena de bienvenida para Luna. Sonaba cálido. Era una emboscada. Lo supe en el momento en que entré y vi la disposición de los asientos. Diane a la cabecera, Brooke a su derecha, Carol frente a ellas con una línea de visión clara hacia mí. Daniel y yo estábamos colocados en el extremo opuesto, cerca de la cocina. Invitados en una casa que se suponía sería nuestra algún día. La comida era perfecta. Diane cocinaba bien, se lo concedo. Pollo asado, ejotes con almendras, panecillos de suero de leche caseros. Esperó a que retiraran los platos y sirvieran el café. Luego se puso de pie. No tintineó una copa. No hizo falta. Cuando Diane Caldwell se ponía de pie a la cabecera de esa mesa, la gente dejaba de respirar. Quiero abordar algo, dijo, porque esta familia siempre ha valorado la honestidad. Me miró como un juez mira a un acusado. Hay preguntas sobre la filiación de Luna. Creo que todos lo sabemos. Y creo que lo correcto, lo amoroso, es resolverlo. Juntó las manos. Una prueba de ADN. Si no hay nada que ocultar, no hay nada que temer. 14 rostros se volvieron hacia mí. La mandíbula de Daniel se tensó. Brooke ya asentía. Carol tenía su teléfono en el regazo, la pantalla inclinada hacia la mesa. Y Diane añadió el estribillo que había estado ensayando toda la semana. Sin prueba. Sin apellido. Así es como funciona la sangre. Tomé mi café. Di un sorbo. Lo dejé. Está bien, dije. Hagamos la prueba de sangre. Lo que Diane no. Esperaba era que yo dijera que, sí, había construido toda la velada en torno a mi negativa.
La negativa llorosa, la huida dramática, la prueba por evasión que le permitiría decirle a todos que tenía algo que ocultar. Cuando acepté, su boca se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. Brooke se recuperó primero. «Bien», dijo. «Entonces podemos dejar esto atrás». Lo dijo como quien dice jaque mate, satisfecha, final, ya. Mirando más allá del tablero, Carol tecleó algo en su teléfono debajo de la mesa, probablemente actualizando a quien no estuviera en la sala. Los primos se removieron en sus sillas. Greg estudió su taza de café como si contuviera códigos nucleares. ¿Y Daniel? Daniel me miró con una expresión que reconocí de 12 años en genética. Era el rostro de alguien que acababa de darse cuenta de que la prueba podría mostrar más de lo que esperaban. «Tengo una condición», dije. La barbilla de Diane se elevó. «Haré la prueba de paternidad. Daniel y Luna, padre e hija. Laboratorio acreditado, cadena de custodia. Pero ya que dijiste nuestra sangre, ya que esto se trata de la línea de sangre Caldwell, también quiero un panel de abuelidad». Vi cómo la palabra impactaba. Abuelidad, la mayoría en la mesa no sabía lo que significaba. Diane sí, o al menos lo fingió. «Está bien», dijo. «Prueben lo que quieran». Alisó sus perlas. «La verdad no le importa cuántas preguntas le hagas». Estuve de acuerdo con ella y eso fue quizás lo único en lo que alguna vez estuvimos de acuerdo. En el viaje a casa, Daniel estuvo callado durante mucho tiempo. Luna dormía en su asiento de auto, un puño presionado contra su mejilla. «¿Sabes algo?», dijo. No fue una pregunta. «Sé cómo hacer las preguntas correctas», dije. «Ese es todo mi trabajo». La semana que siguió fue la más solitaria de mi vida. No porque Daniel se apartara. No lo hizo. Cambió pañales a las 3:00 am. Me trajo agua cuando amamantaba y me besó la frente como siempre lo había hecho. Pero había un muro de cristal entre nosotros ahora, delgado e invisible, y cada vez que lo miraba, lo veía haciendo cálculos al otro lado. El resto de la familia se quedó callada de una manera que era más ruidosa que cualquier llamada telefónica. Ningún mensaje de Patty, ninguno de Carol. Brooke envió exactamente un seguimiento, rezando por claridad para todos, que era el equivalente de una mujer cristiana a afilar un cuchillo. No lloré. Eso no es un alarde. Es un diagnóstico. Tengo un patrón. Cuando las cosas se ponen mal, no colapso. Organizo, limpio, clasifico, hago listas y reviso márgenes y verifico resultados 3 veces. Porque si los datos están limpios, entonces el resultado es defendible. Y si el resultado es defendible, entonces nadie puede quitármelo. Mi terapeuta una vez lo llamó competencia como armadura. No se equivocaba. Daniel intentó hablar de ello el miércoles por la noche. «Podríamos simplemente irnos», dijo. «Mudarnos a algún lado. Empezar de nuevo. No tienes que demostrarle nada a nadie». Estaba doblando los pañales de tela de Luna en tercios perfectos. «No le estoy demostrando nada a ellos», dije. «Estoy respondiendo la pregunta que hicieron». «Hay una diferencia». Me observó doblar durante un rato. «Me estás asustando un poco», dijo. Alineé los pañales por color. Blanco, crema, amarillo pálido. «Bien», dije. «Eso significa que estoy siendo precisa». Salió más frío de lo que quería. «Eso tiene la armadura. No solo te protege de las personas que intentan lastimarte, también te protege de las personas que intentan amarte». Diane llamó a Daniel todos los días de esa semana. Escuché su lado de las conversaciones. Cortas, tensas, en su mayoría, lo sé, mamá, y lo estamos manejando. El jueves cambió de táctica. Llamó mientras Daniel bañaba a Luna, y contesté por accidente. «¿Tea?», dijo. Su voz estaba a la temperatura de un congelador de paso. «Debes entender que esto no es personal». «Se siente personal, Diane. Se trata de la familia, de proteger lo que Robert construyó. Si no tienes nada que ocultar, esto terminará en una semana y todos seguiremos adelante. Eso es lo que espero». Una pausa. «Brooke dice que trabajaste hasta tarde muchas veces hacia el final. Cada 2 noches a veces». Sostuve el teléfono lejos de mi cara durante 3 segundos. Respiré, lo acerqué de nuevo. «Soy asesora genética. Diane. Aconsejo a familias que acaban de recibir noticias devastadoras. A veces eso lleva más tiempo que una pausa para el almuerzo. No te estoy acusando de nada. Me estás acusando de todo. Solo lo haces de una manera que te permite negarlo. Después». Colgó. Daniel salió del baño con Luna, envuelta en una toalla, su cabello erizado en todas direcciones. «¿Quién era?» «Tu madre. Y no me está acusando de nada», captó el tono. Se sentó a mi lado y sostuvo a Luna entre nosotros como si fuera lo único que evitaba que la habitación se partiera en 2. «Después de que lleguen los resultados», dijo.
Voy a necesitar que me ayudes a decidir qué hacer con ella. Lo sé, porque sigue siendo mi madre. También lo sé. Nos quedamos allí un rato, los tres, escuchando a Luna respirar. Fue lo más parecido a la paz que había sentido en toda la semana. El viernes por la mañana, llamé a mi colega del Richmond, la doctora Naomi Hartley. Es genetista clínica, certificada, con 15 años de experiencia y 0 tonterías. Había trabajado con ella en docenas de casos. Conocía mi voz, mis estándares, mi reputación. Le dije lo que necesitaba. Panel de paternidad, Daniel y Luna, marcadores estándar. Y un panel de abuelidad, Diane Caldwell con Luna. Una pausa. Vas a hacer una prueba de abuelidad a la abuela. Ella es la que cuestionó la sangre. Estoy respondiendo la pregunta que realmente hizo. Naomi entendió de inmediato. Una prueba de paternidad nos diría si Daniel era el padre de Luna, pero una prueba de abuelidad nos diría si Diane era la abuela de Luna. Si se confirmaba que Daniel era el padre y se excluía a Diane como abuela, solo había una explicación y no tenía nada que ver conmigo. Lo gestionaré a través de GenPath Diagnostics, dijo Naomi. Laboratorio independiente, acreditado por la ABB, cadena de custodia. Nadie podrá impugnar los resultados. Ese es el punto, Thea. Su voz se suavizó. ¿Estás bien? Miré a Luna durmiendo en el columpio, su diminuto pecho subiendo y bajando. Soy una consejera a punto de estar al otro lado del sobre de resultados, dije. Estaré bien cuando los datos hablen. No estaba tratando de tenderle una trampa a Diane. Quiero ser clara en eso. No estaba plantando una bomba. Estaba respondiendo una pregunta. La pregunta exacta que ella había hecho en su propia mesa del comedor. Ella había dicho nuestra sangre. Ella había exigido pruebas. Yo le estaba dando pruebas. El tipo de pruebas a las que no les importa la hora de la cena, ni las apariencias, ni el apellido que has estado usando durante 4 generaciones. Solo les importa la verdad.